Y para dar apertura oficial a Valle Verde, quiero invitar al escenario al señor Juan Carlos Castro Lozano, el director ejecutivo de Invest Pacific. Bienvenido. Muchas gracias a todos. En nombre de todos mis compañeros de Invest Pacific, queremos darles la bienvenida, un especial agradecimiento a muchas de las empresas y personas que nos acompañan desde Bogotá, el apoyo de la Cámara de Comercio, de la Gobernación del Valle, de la Alcaldía de Cali, a todos nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias. La idea del día de hoy es que nosotros, dentro del ejercicio que hemos venido haciendo de planeación estratégica, empezamos a identificar con las empresas que ya están instaladas en nuestro departamento cuáles eran esas ventajas competitivas que venían emergiendo de su operación en nuestro departamento. Y un poco haciendo el recuento de cómo veníamos nosotros trabajando en la atracción de inversión extranjera directa o inversión extranjera a nuestro departamento, empezamos a evaluar por sectores cómo veníamos en los sectores, cuál era nuestra inserción dentro de las economías mundiales y cuáles eran los retos que teníamos hacia adelante en materia de convertir tanto nuestra estrategia como nuestro tejido empresarial. En ese orden veíamos que en estos 13 años que llevamos en Invest Pacific hemos atraído 196 proyectos a nuestro departamento que han generado 21.386 empleos por un monto de 2.342 millones de dólares, dividido en estos sectores, que son sectores en los que el Valle del Cauca es altamente competitivo, son sectores siguen teniendo un gran potencial para atracción de inversión extranjera directa. Sin embargo, debido a las coyunturas de los últimos años, donde todos hemos oído acerca del nearshoring, como las tarifas que le impuso Estados Unidos principalmente a China, generó una ola de inversiones que se fueron hacia México, principalmente por temas relacionados con costos, con temas relacionados con su proximidad con la frontera de Estados Unidos y otros países en América Latina. Nos quedamos viendo cuáles van a ser esas ventajas competitivas que nosotros vamos a tener y que nosotros vamos a resaltar con el fin de aprovechar, digamos que esta tendencia y estas oportunidades que se generan a partir del nearshoring. Y es así como a partir de estos resultados quisimos hacer una evaluación de los sectores que teníamos, entonces agroindustria, logística, energías renovables, manufacturas y servicios, y a partir de ahí entender cuáles podrían ser esas iniciativas o esas características que tendríamos que sumarle a nuestros sectores para hacerlos más competitivos. Y es ahí donde vimos tres características que tiene el Valle del Cauca que son muy importantes, que podemos adicionarle a estos sectores. Uno es la química verde, donde claramente el Valle del Cauca es líder a nivel nacional. Aquí no somos ni segundos, ni terceros, ni hay nada que evaluarse. Somos los mayores exportadores de química verde de Colombia. En materia de energías renovables, como van a ver más adelante, es un factor que le genera una tremenda competitividad a las empresas instaladas. Como muchos de ustedes sabrán y vamos a mostrar más adelante, hay unas metas globales 2030, 2050, más importantes frente a cómo deben ser las operaciones de las empresas en todo el mundo, y si estas condiciones no se cumplen probablemente no van a tener acceso a esos mercados. Y finalmente economía circular, algo donde claramente muchas de las empresas ya a raíz de reglamentaciones que son implícitas dentro de las operaciones en nuestro país, la resolución de responsabilidad extendida del productor, por ejemplo, obliga a todas las empresas de consumo masivo que tienen que recoger un porcentaje de lo que ponen en el mercado, y esto generando, por lo que vemos en este momento, inversiones que han venido llegando a Colombia para cumplir con estos requisitos, y posteriormente cuando se requieran en otros países pues vamos a tener nosotros las capacidades de acceder a esos mercados. Entonces es así como nosotros, viendo cuáles son esos principales retos, cómo nos organizamos para entender y sacar a relucir las ventajas competitivas que tiene nuestra región, empezamos a evaluar dónde se genera la mayor contaminación por generación de CO2. Entonces, por un lado veíamos que son las manufacturas donde está el mayor del porcentaje de este tipo de emisiones, y esto está relacionado con la producción de energía, donde vemos que es un 28% de la generación de la huella de carbono.
En la agricultura, nosotros somos un departamento con un output agrícola del 35% de la producción nacional, que más allá de generar también una contaminación, vamos a ver cómo se vuelve en una gran ventaja competitiva para nuestro departamento. Y finalmente el transporte y los combustibles asociados a este transporte. Claramente al 2030 y al 2050 tenemos unas metas que están relacionadas directamente en cómo reducir precisamente estos factores de contaminación. En materia de reglamentación asociada a esta contaminación y a estas operaciones, vemos como por ejemplo al 2027 Corsia, que pertenece a la Organización Internacional de Aviación Civil, va a empezar a exigir que todos los vuelos comerciales de las aerolíneas empiecen a tener un porcentaje de biocombustibles denominado SAF. ¿Y de qué está hecho el SAF? De bioetanol en gran medida. Y pues, ¿quiénes tienen todo el bioetanol de Colombia? Nosotros. Por otra forma, al 2030 Estados Unidos también propone en su reglamentación una reducción de las emisiones vía generación de energía, vía mayor generación de hidrógeno, vía la 90 de carros, por ejemplo, que son de gasolina o a diésel. Esto en la Unión Europea inclusive más intenso el 2030, países con el 2025. La reducción en fabricación de plástico, el uso de plástico, tanto en envases y empaques, pero también en la misma formulación de los productos, como lo dice el Green New Deal de la Unión Europea. Y en materia de movilidad marítima también se vienen reglamentaciones y exigencias muy orientadas a la reducción precisamente de las emisiones que se generan. Es por eso, bueno, y en el 2050 ya muchos países, especialmente la Unión Europea y Estados Unidos, se proponen tener una economía totalmente descarbonizada. Es por eso que nosotros, revisando el Valle del Cauca y cuáles son nuestras verdaderas oportunidades para hacer una inserción en esos retos globales, para diferenciarnos, por ejemplo, de un país como México, que ellos atraen mucha inversión en fabricación, pero ninguna de esa inversión cumple con estos criterios a 2030, 2050, cómo nosotros a partir de lo que tenemos nos podemos empezar a preparar como territorio para atraer empresas tanto en esos renglones que van a apalancar las inversiones, pero también nos volvemos en una oportunidad para las empresas que se asienten en nuestro territorio en materia de cumplir con esos planes y esas exigencias a futuro. Entonces, lo primero que vemos es que en materia de energías renovables, el Valle del Cauca cuenta con la matriz energética más diversa, pero también la más verde. El 99% de las energías que se generan en el Valle del Cauca son energías renovables, en un 86.7% hidroeléctrica, 12% cogeneración, y esto es muy importante, porque somos el único departamento en Colombia que estamos generando energía a través de la cogeneración. Y esto también es un resultado de la fortaleza de nuestra industria agrícola. Por otro lado, un 0.6% de solar, y aquí es donde tenemos también una gran oportunidad de crecer, en la medida en que esto va a ser una fuente indispensable para la generación de hidrógeno verde en nuestro territorio. Cuando hablamos de economía circular, pues nadie lo hace mejor que como nosotros lo hacemos en el Valle del Cauca, casi me sale lo de Frisbee, pero en ese sentido nosotros estamos generando cogeneración a partir de los residuos de la caña, de la industria del cerdo y de la industria avícola, y esto es muy importante. De estos productos se pueden generar biocombustibles de segunda generación que van a ayudar al cumplimiento precisamente de esas normativas a futuro que tenemos en materia de descarbonización del transporte aéreo. Y finalmente tenemos química verde, somos los mayores productores, casi en un 98% del bioetanol que se hace en nuestro país, y este bioetanol se considera hoy en día como la mayor fuente de combustibles y de actividades de descarbonización para los vehículos. Por ahí me decían que el contenido de hoy en día que hay de etanol en la gasolina se atribuye casi al 80% de las actividades de descarbonización en el transporte terrestre. Y con todo eso, pues tenemos todo un potencial alrededor de la fabricación de surfactantes, de amoníaco, que serviría como un combustible para el sector marítimo, metanol, que lo haría igualmente, gas como fuente de energía, y SAF, que es el Sustainable Air Fuel o biocombustible para aeronaves. Con esto y para finalizar, esta es nuestra propuesta de Valle Verde, de cómo posicionamos a nuestra región, a nuestro departamento como esa plataforma
para actividades y operaciones de descarbonización a partir del establecimiento en nuestra región, pero también a partir de la creación de todo tipo de combustibles, tecnologías y fuentes de energías renovables que se adaptan a esos retos y a esas necesidades globales de descarbonizar el planeta. Entonces, aquí, como podemos ver, arranquemos por biomasa. Tenemos la biomasa, casi 10 millones de toneladas de biomasa actualmente de los diferentes sectores agrícolas que se pueden volver junto con el bioetanol en SAF o biocombustible para aviones. Tener eso significaría darle una potencialidad a nuestro aeropuerto, a nuestra conectividad de una manera impresionante, teniendo en cuenta que las aerolíneas tendrían que cargar combustible pasando por el aeropuerto de Cali y tendrían la oportunidad de ampliar sus operaciones desde la ciudad de Cali, especialmente si son internacionales. Por otro lado, con biomasa y hidrógeno verde podemos tener la generación de amoníaco, que puede ser un combustible para buques, como también el desarrollo de fertilizantes verdes, teniendo en cuenta dos cosas. Uno, tenemos el puerto de Buenaventura, y dos, somos un departamento altamente agrícola. Entonces, esto generaría un encadenamiento para el desarrollo de características que ya son propias de nuestro departamento. Frente al bioetanol, pues hoy tenemos bioetanol y es utilizado como combustible en nuestros carros. Sin embargo, este se puede, a través de la generación de óxido de etileno, ser el componente que apalancaría todo el desarrollo de una química fina en nuestro departamento. Tenemos nosotros ubicados empresas tan importantes en el sector de cosméticos de aseo como Colgate, como Reckitt, como el mismo Unilever, que importan todos los años las materias primas para hacer estos productos. El Valle del Cauca, calculo yo que está exportando alrededor de unos 100 millones de dólares en estas categorías. Si pudiéramos tener toda la cadena de valor, imagínense el valor que pudiéramos tener. Y si a esto le sumamos la biodiversidad, teniendo en cuenta que solamente Brasil y Colombia tienen, de acuerdo al protocolo de Nagoya, la reglamentación de acceso a recursos genético y biológico, podríamos ser una fuente de ingredientes naturales que, según el Green New Deal, podríamos ser los primeros proveedores de ingredientes naturales para este tipo de sectores, sin hablar del potencial en sectores también como farmacéuticos, fitoterapéuticos y superalimentos. Entonces, esto es mi invitación a todos ustedes para que veamos estas potencialidades en el valle, para que invirtamos en el desarrollo de este tipo de proyectos y que acompañemos el posicionamiento de nuestra región como un valle verde. Muchas gracias.